haber la polémica, siempre va a haber un poco el descontento. En fin. Ahora sí, ya está con nosotros el doctor Antonio Gagliardo, ex fiscal provincial del Guayas. Y seguramente usted una parte me escuchaba cuando decía de que vamos a tener ya a partir del año 2025 próximamente más cantidad de asambleístas. Y cuando se reúnen, cuando quieren, hacen interesantes propuestas, interesantes positivismos en cuanto a lo que es, obviamente, proyectos de ley, estas reformas polémicas hace poco nada más, que continúan vigentes, que todavía existe ahí una especie de ebullición. Y lamentablemente siempre con ese, entre comillas, manoseo, esto lo digo yo, este manoseo político a tratar de, obviamente, estas reformas al Código Orgánico Integral Penal, el COIP, para aparentemente favorecer a un grupo de personas. Pero el ojo crítico de usted, doctor Antonio Gagliardo, por eso lo convocamos, para que nos explique qué tan positivo son estas reformas al Código y qué deberíamos desechar. Bienvenido. Esta invitación a Radio Huancavilca. Bien, yo lo que puedo empezar indicando que siempre toda reforma es buena cuando se trata de ayudar a la sociedad y también ayudar a personas injustamente condenadas. De este paquete de reformas, hay ciertas reformas que la gente las aplaude, aunque no tienen ningún sentido técnico, como el aumento de penas. Yo lo he dicho y lo seguiré diciendo en muchos medios. Está bien, subir las penas nos gusta a las personas que son víctimas, a la sociedad, de que se ponga penas más duras a los que cometen infracciones, pero eso es un populismo penal que no resuelve nada. Está probado que en otros países, en la China, en Estados Unidos, en Europa, el aumento de penas, inclusive con la existencia de la cadena perpetua de por vida Sí. o la pena de muerte, no hace que los delitos disminuyan. O sea, siguen habiendo los delitos, habrán personas que se atrevan a cruzar la línea roja y cometer una infracción. O sea, no podemos decir como yo como penalista, decir, allá, ahora que aumentan las penas, ya no va a haber delito. Es mentira. Va a seguir habiendo delito, hasta con pena de muerte, con cadena perpetua, pongan 200, 500 años de pena, igual se van a seguir cometiendo delitos. No resuelve, eso es un populismo penal. Pero la sociedad, las víctimas quedan contentas como venganza de decir, bueno, ahora a tal persona le van a imponer tal pena, 30 X años, y bueno, se siente un poco tranquilo, aunque nadie le devuelve la vida a alguien que ha sido asesinado, pero no resuelve el problema, insisto, de la prevención del delito. Sobre otras reformas que algunos critican, otros no, que no debe pasar, por ejemplo, es el tema este de que se haga público las investigaciones previas, la reserva de investigaciones previas para la Asamblea Nacional y Consejo de la Judicatura. Eso sí, no me parece adecuado. Coincido con la señora fiscal general del Estado, que ha sido una de las que ha prendido las alertas. Si se hace público o se conoce por parte de ciertas personas las investigaciones previas que por ley son reservadas, justamente para evitar fuga de información, para evitar que se enteren los que están siendo investigados y huyan o escondan las evidencias, las pruebas, no puede ser así. Ya si una persona es vinculada a una investigación previa llamada a declarar, ahí sí tiene el pleno acceso al proceso, saber qué documentos hay, revisar el expediente, pero nunca es público. Entonces, si ya mañana va a ser público eso, sencillamente habrá esa fuga de información, dirá, están investigando a tal persona que no conocía que la estaban investigando, se va del país, esconde, quema las cosas y las investigaciones van a quedar en la nada. Otro tema muy polémico es el relacionado con el recurso de revisión. El recurso de revisión, aquí me voy a llevar mi tiempo, no sé si me permiten, Por no voy a favor, ser doctor. tan largo, pero sí va a llevar un poco de tiempo. ¿Cómo no? Dele. El recurso de revisión, en el Código de Procedimiento Penal anterior, le habla a alguien que ha sido profesor de universidad y de posgrado, era más amplio el recurso de revisión. Recurso de revisión, para que entienda la ciudadanía, es cuando una persona es injustamente condenada. Entonces la sociedad del Estado quiere que esa persona que por errores judiciales ha sido condenada, para mí el crimen más grande en la vida de un hombre, una mujer, de un ciudadano, es estar preso
preso más que todo, cumpliendo una sentencia por un delito que no ha cometido. Y de esos casos hay muchísimos en el Ecuador, por la mala administración de ciertos jueces indolentes, ciertos jueces corruptos, que si no les pagan no liberan a las personas, o por presiones. Yo conozco muchos casos, a ustedes, licenciados, a estimados periodistas. Entonces, lo que busca la sociedad es tratar de enmendar, remediar ese grave error, ese grave agravio que se ha hecho a un ciudadano de condenarlo siendo inocente. Es lo peor que puede pasar en una sociedad. Entonces existe el recurso de revisión, que es extraordinario cuando se han agotado todas las instancias jurídicas del país. Con el Código de Procedimiento Penal había una que decía cuando se demostraba que la persona era inocente, con nuevas pruebas. Ahora no, ahora solamente está limitado cuando aparece el muerto, alguien sentencia a alguien porque mató a alguien y aparece el muerto. Recurso de revisión. 2, cuando hay 2 sentencias condenatorias que son contra varias personas de tal suerte que una de ellas es incorrecta. Por matar a una persona condenan a uno y en otro juicio condenan a otra cuando hubo solo un disparo. Entonces no tiene sentido, uno de los dos es inocente. Y finalmente la tercera, que es muy cerrada, cuando aparecen nuevas pruebas, nuevos indicios que se ha cometido por parte de testigos falsos, documentos falsos, informes maliciosos o errados. Nuevas pruebas tienen que demostrar. Los errores lo que trataban o tratan de introducir es que si organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional, mejor dicho, de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, y en Washington la otra, detectan o sentencian que hay un grave error jurídico en una sentencia, graves vulneraciones de derechos humanos, cabe un recurso de revisión. Quizás aquí lo que están de más es que pusieron que cualquier otro organismo de derechos humanos. No, tiene que ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene mucho prestigio, aunque demora muchísimos años. Entonces, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una de sus sentencias, que ellos no tienen padrinazgo político con nadie, no hay corrupción, es la Corte de Cortes extra nacional de todos los países de América, detecta que hay un error jurídico o un error de hecho en una sentencia, vulneraciones constitucionales, violaciones a los derechos humanos, está bien que se revise una sentencia, es lo más lógico, pero aquí todo el mundo se rasga las vestiduras y hablan que eso es para beneficiar a Correa. Yo no soy correísta ni anticorreísta, me va ni me va, a mí no me gusta la política, la ciudadanía lo sabe, y también fui víctima de una grave injusticia en mi contra cuando fui candidato a fiscal general, que en la época de Correa a la fuerza impusieron al señor Chiriboga y me perjudicaron de manera abierta y pública y grosera para no ser fiscal general del Estado. O sea, no tengo una empatía ni le debo favores. Pero en todo caso, no podemos hacer una reforma que es vital, que es importante. Si un organismo supranacional dice, dice que una sentencia es errada, que una sentencia es injusta, violatoria de derechos humanos, tiene que haber un recurso de revisión. Pero acá no, que sí, que eso va a beneficiar a Correa y por eso va a regresar Correa y se arma el tema. O sea, por una persona van a perjudicar a varias personas injustamente condenadas. Y ya están previniendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a fallar a favor de Correa. O sea, que hay acaso un estado de conciencia de que saben que quizás, no lo estoy afirmando, su sentencia que tiene es incorrecta, es injusta, ha habido graves vulneraciones, que ya pensamos que la Corte Interamericana va a detectar esos fallos y que entonces él se va a beneficiar de un recurso de revisión. Eso es ridículo. No podemos tener reformas que son positivas, que son buenas, bloquearlas porque se diga de que es para beneficiar a alguien. Eso me parece incorrecto. Debemos pensar que puede ser un hermano, un pariente nuestro que esté preso. Hablo de preso, que sí hay muchos condenados en las cárceles de nuestro país injustamente por errores, por corrupción, por mala fe, por indolencia. Hay mucha gente encerrada en esas cárceles condenadas, pagando por un delito que nunca cometieron, que la sociedad es indolente y no le importa su destino y destruirle la vida. Ahora peor, que no hay rebajas, no hay nada. Entonces debemos madurar esa situación. Quizás la falla de esta reforma que se quiere implantar es que sea cualquier organismo de derechos humanos. No, debe ser exclusivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Qué interesante, doctor. Y usted utilizó esa palabra, lo utilizó 2 veces.
injustamente condenados, y usted obviamente conoce la experiencia en su labor como despachando obviamente este tipo de juicios, de demandas, y como usted dice, ¿no? De pronto aparentemente estarían queriendo beneficiar a una sola persona, pero ¿a cuántas podrían perjudicar en este caso de no aceptar este tema de la revisión? Sobre todo a nivel internacional, ¿no? Como usted dijo, tiene que ser la Corte Internacional de Justicia. ¿Hay una corte así, doctor? Es la Corte Interamericana de Interamericana. Derechos Humanos, Ya. que el Ecuador está adscrito a ella. Y es más, esa Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado al Estado ecuatoriano y le ha llamado la atención por graves vulneraciones a derechos humanos en procesos penales. El caso de Daniel Tibi, Suárez Rosero y muchos más, Allá. ya, muchos más, en donde el Estado ha tenido que indemnizar a las Indemnizar personas incluso. condenadas que sufrieron abusos en procesos penales, en condenas penales, y que no se casa con nadie la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque a veces aquí en el país se cometen trafacías, irregularidades, injusticias, pero la Corte Interamericana no se presta para eso y detecta las irregularidades, sanciona al Estado ecuatoriano y ordena que indemnice a la persona que ha sufrido un agravio. Muchos casos hay que el Ecuador ha sido sancionado. Sí, sí. Entonces, en esos casos, si se detecta una irregularidad de vulneración de derechos humanos en un proceso penal, que es donde más se vulneran derechos y en las cárceles, lógicamente es lógico. El Estado debe de oficio, inclusive, revisar esa sentencia y esa persona salir suelta, porque un organismo supranacional de prestigio, donde no hay política, donde no hay corrupción, que es lo máximo de la justicia de la región, detecta este tipo de irregularidades, es lo más justo que se revise la sentencia de una persona injustamente condenada. Peor ahora que quieren subir las penas. Aquí hay penas hasta de 40 años y ahora con esta reforma muchos delitos no van a tener derecho a ningún tipo de rebaja, nada de prelibertad, nada de esa situación de régimen abierto, semiabierto, rebaja, nada. Una persona condenada por esos delitos va a cumplir hasta el último segundo de la pena. Entonces, bueno, puede ir a la Corte Interamericana y en 7, 8 años saldrá ese fallo porque también demora mucho. Así. Y bueno, si hay un error en la sentencia, no destruir la vida de un ser humano. Es un ser humano que está preso. Yo conozco muchos casos, mi estimada radioaudiencia y ustedes periodistas, gente condenada injustamente. Entonces no podemos cerrarle la puerta a muchas personas injustamente condenadas, sencillamente por no beneficiar, entre comillas, a una persona que temen. O sea, ese es lo que yo veo, el temor. Sí. De que la Corte Interamericana diga que ha habido vulneraciones en su proceso. Mire eso, o sea, si estuviésemos tranquilos y seguros que esa sentencia es correcta, no tendríamos nada que temer. Pero pareciera como que saben que no es justa quizás esa sentencia y creen que ese organismo supranacional va a decir que hay errores y entonces ahí se le abren las puertas para que regrese y mucha gente le tiene miedo, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que está pasando lamentablemente en el país. Ahora, doctor Antonio Gagliardo, efectivamente usted dijo también que en estas sentencias de la Corte Interamericana se demoran 7, 8 años, pero acá en nuestro país, y esa es una, entre comillas, una especie de defensa de lo que están defendiendo estas revisiones. Con respecto al caso particular del expresidente Rafael Correa, se demoraron, pero tiempo récord, ¿no? Y entonces se preguntan qué pasa con otros casos que se demoran y lo dilatan bastante tiempo, y en el caso particular de esta persona fue súper rápida y resultó de que era por la situación psíquica, ¿verdad? Entonces no hay un argumento mayor ahí, no lo quiero comprometer, ¿no? Pero de alguna manera esa es la defensa de la parte del correísmo en la Asamblea Nacional. Bueno, influencia yo psíquica. Creo que todos los ecuatorianos quisiéramos, yo también como abogado de muchas causas, yo soy abogado ahora en libre ejercicio, yo soy abogado tanto defendiendo como acusando. Acusando demoran pero años los procesos, no se hacen las audiencias, se suspenden las audiencias, es un problema serio. Y acá en ese caso del expresidente Correa, todo fue pero rapidísimo, todo fue enfocado para que no sea candidato, seamos honestos en decirlo. Pero bueno, yo no soy abogado de él, ni creo que lo sea en algún momento, pero sus abogados tendrán que seguir las acciones pertinentes. La ciudadanía vio cómo se hizo ese proceso, pero
a la velocidad de la luz, pues, ¿no? Fue de una manera urgente, todo para conseguir una sentencia y evitar que pueda volver o ser candidato. Eso tendrá que ser analizado. Pero sí es injusto de que en todos los casos no se siga esa misma rapidez, esa misma selectividad. Hay muchos casos en el país, el caso INA Papers. Por ejemplo. Mire ese caso donde está el ex vicepresidente Lenín Moreno. Hasta ahora ni siquiera han hecho la audiencia preparatoria a juicio, ya ha pasado más de año y medio y no hay nada. El otro en menos de un año fue todo. Hasta los recursos de apelación, casación y todito fue hecho de una manera pero rápida. El caso INA Paper con el expresidente Lenín Moreno, catastrófico para este país, no pasa nada. Hasta ahora ni siquiera esa audiencia se ha hecho, que debe haberse hecho hace tiempo. Ahí está la situación de la selectividad de unos casos hacerlos más rápidos por ciertos intereses y otros lentos o demorados o para que nos olvidemos. Entonces eso no se debe actuar así la justicia. Todos los casos deben tener el mismo trato igualitario y no debe haber preferencias ni discriminaciones en los procesos penales, ni en cualquier proceso legal que tiene derecho a la ciudadanía a una tutela judicial efectiva, que se administre la justicia de una manera correcta. Y doctor, también el tema del señor Guillermo Lasso con su cuñado Danilo Carrera, todo aquello, siempre hay un entramado, hay un señalamiento, algo oscuro hay ahí, ¿no? Y que debería ser efectivamente aclarado de parte de la justicia. El que nada debe, nada teme, dicen, ¿no? Entonces, claro. Ahí viene también la desconfianza de la gente en la justicia. Como usted bien dice, hay fiscales, hay jueces que obviamente saben imponer, hay gente muy efectiva, pero otros en cambio se dejan llevar por razones verdes. Claro, así es. Vea, yo a veces he conversado, no lo voy a decir, con ciertas autoridades judiciales en casos que uno dice, uno le demuestra, sí dice, es inocente, pero no quiero tener problemas, yo lo condeno. Después lo sacan arriba en apelación y en apelación dicen lo mismo y en casación y condenan a personas inocentes. Yo conozco muchos casos. Muchos sabiendo casos, de que son inocentes. Con penas hasta de 40 años, con penas hasta de 40 años injustamente condenados y pudriéndose en una cárcel, porque no tienen los recursos económicos, no tienen el apoyo político, no son de farándula, y ahí hay mucha gente condenada injustamente, a veces quizás hasta con penas desproporcionadas, insisto, por corrupción, por indolencia, por quemimportismo. Hay ciertos jueces, me da pena decirlo, no quiero generalizar, que en las audiencias se duermen. Y ahora con lo que es la videoconferencia, hasta apagan ¿cómo se llama? La pantalla para que ni se lo vea, están durmiendo. Yo he tenido audiencias donde se ven los jueces con la boca abierta, dormidos en plena audiencia. Dormidos en plena audiencia. Y no les importa, ni entienden, o cierran sus cámaras y están haciendo otras cosas y le preguntan al ponente, ¿qué hubo? Ya está bien, condenémoslo nomás. Y condenan a alguien como que es cualquier cosa, condenar a un ser humano, tenerlo preso en estas porquerías de cárceles que tenemos. Entonces debe haber un poco más de responsabilidad y un trato humano en los juicios. Lógicamente, si alguien comete un delito, tiene que ser sancionado y que le caiga todo el peso de la ley. Pero también hay personas que no han cometido un delito. Mucha gente. En la misma fiscalía ahorita hay un caso de una fiscal que la apoya a toda la fiscalía y está presa. Y se han dado cuenta muchos fiscales, porque estamos en chat y cosas, de que hay errores judiciales. Antes, ciertos fiscales también indolentes, no importa, yo acuso y que ahí la justicia lo absuelva. A veces hay esa mentalidad, no, yo lo acuso, porque si yo no acuso, voy a tener problemas. Si acuso, no hay problema. Y acusan por acusar. Y jueces también cobardes condenan por condenar, por no tener problemas con la fiscalía, y es un círculo vicioso, por indolencia, mala fe, quemimportismo y también corrupción. Entonces, ahorita en la fiscalía que tienen preso a una compañera, que yo la respeto, la considero mucho, para mí también es inocente, ahora dicen, sí, es una injusticia. Y bueno, y ahí en la fiscalía también se cometen muchas injusticias también por las fallas de ciertos operadores de justicia indolentes que no les importa condenar a personas inocentes. Yo no podría dormir con mi conciencia tranquila sabiendo que condenaban a inocentes. Claro. Yo en ese aspecto, cuando era fiscal, y pues yo pensaba mucho y se cometió un error, trataba de enmendarlo, de jamás cometer el error de hacer condenar a un inocente. Por eso puedo vivir con mi conciencia tranquila, que no comete ese tipo de injusticia. Otros no sé cómo pueden dormir, diciéndome a veces, sí, es verdad, es inocente, pero no quiero tener problemas, lo voy a condenar. Así reconociendo, increíble. Ahora, doctor, ¿qué nos espera? Incluido el doctor Saquicela, juez de la Corte Nacional de Justicia, en un caso, en la Corte Nacional, él votó en contra de un recurso de revisión. Los otros jueces sí lo hicieron,
Y él no, y él habla tanto de justicia, y él cogió y condenó, o sea, ratificó una sentencia condenatoria a alguien, y los otros dos jueces fueron valientes y honestos en hacerlo. Entonces, ahí es el que me importismo, de tener condenadas personas inocentes. No digo que todos son inocentes, pero basta que haya unos cuantos Claro, inocentes ahí pagando una pena por un delito que no cometieron, deben ser ellos, ¿cómo se llama?, tener una respuesta claro. de la justicia y recuperar su libertad, porque no es justo que estén condenados. Y otra cosa de los defectos que tenemos, digo, la ciudadanía en general, es el deporte de achacar y somos jueces y verdugos. ¿Por qué? Porque vemos una fotografía de alguien con alguien que resultó ser malo, corrupto, etcétera. Decimos, ah, ese también está en el chat que aparece un nombre, un apellido y ya es suficiente prueba como para declararlo culpable, doctor. Claro, por ejemplo, ahora estas situaciones de tomarse fotos es un peligro, ya no hay cómo tomarse fotos con nadie. Sí, Yo imagínese. cuando era fiscal provincial del Guaya y juez de la corte, iba a un evento y la gente, una foto con usted, en la calle, en el Claro. aeropuerto, uno lo hace de buena fe, ¿no? Y resulta que esa persona mañana es un narcotraficante, un criminal, y ya uno es criminal y narcotraficante, eso es absurdo y ridículo. Entonces lo que debe probarse cuando esté involucrado en una actuación. También esto de los chats debe tener mucho cuidado la fiscal general de que lo que se diga en esas conversaciones debe ser algo comprobado. Pues no puede ser que diga, vamos a pagarle al juez X para que haga esto, y Y ya dice, eso le es hemos verdad. dado tanto, y a la hora de la hora ese juez no hace nada de eso, Claro. hace todo lo contrario, en vez de absolver condena, hasta aumenta la pena. ¿Cómo pueden decir que ese juez es corrupto, que ha cogido dinero porque dos personas extrañas lo dijeron en un chat? Por favor, eso tiene que estar debidamente respaldado. Lógicamente, esos chats es como un hilo conductor de investigar, pero no puede ponerse que porque salen en una foto o dicen algo de una persona, ya esa persona es culpable. Es absurdo, es ridículo aquello, es más, hasta malintencionado. Ahora, por ejemplo, en el caso Metástasis, ha salido ayer en los medios que una de las implicadas tiene ahora una agenda. Ajá. Cuidado se repita lo de Pamela Martínez, la Claro. agenda famosa, La que y escribía en el lanzó avión. ventilador contra todo el mundo, ya sabemos qué cosa, e hicieron condenar a un poco de gente. O sea, queremos repetir esas malas prácticas. Entonces ahora ya veo que una de las implicadas también tiene su agenda ahora. Sí. ¿Qué cosas inventará ahí o qué cosas dirá? Por favor, no seamos absurdos ni ridículos. Las cosas se deben probar, no porque un imputado escribe algo en una agenda, ya es la verdad absoluta y por eso deben ser condenadas otras personas, personas inocentes. Eso hay que ser muy responsable. Ojalá que la fiscal general no se preste para alguna situación incorrecta. Y qué interesantes reflexiones nos deja usted, doctor, a las personas que no entendemos mucho del tema jurídico, pero que obviamente tenemos el sentido común, ¿no? De analizar, obviamente, estos detalles que son muy importantes porque está bien, lamentablemente a veces se manosea políticamente, pero la justicia debe ser ciega y obviamente dictaminar culpable, inocente a quien se lo merezca. Ha sido muy interesante, doctor, tratar estos temas con usted, el doctor Antonio Gagliardo, ex fiscal provincial del Guayas. Muchas gracias, doctor. Muy amable, un fuerte abrazo y gracias por la entrevista. A usted, doctor, muchas gracias. Reformas al Código Orgánico Integral